Hacíamos ayer un video acerca de los planos del espacio, de unos planos de relación y otros planos de tamaño de las arcadas dentales, en una discusión de alguna complejidad que posteriormente recibí muchos correos y mucha información gracias a mis amigos, a mis alumnos, a mis compañeros, por toda la información que me enviaron después del video de ayer, que quienes no lo han visto, pues les recomiendo que lo miren. Y entonces me parece que hay algunos aspectos que de repente no quedaron claros. No es fácil, es un tema de suprema complejidad espacial y entonces pienso que el video de ayer se hizo básicamente con un par de modelos y un cráneo en alambre que he desarrollado en otra época, y pienso que hace falta rellenar algunos aspectos. Hubo gente que le gustó mucho el video y por eso voy a complementarlo con este video donde voy a hablar de los planos del espacio. Voy a hablar de esos planos para que entendamos la edificación de un método terapéutico. Entonces, avancemos con esta discusión, con algunas diapositivas que he creado para resolver los problemas, las situaciones que pueden no haber quedado claras. Decía ayer que ningún ser humano puede conocer por fuera el espacio y el tiempo, que el espacio lo domina la geometría y el tiempo lo domina la aritmética, y que el espacio y el tiempo como formas a priori de sensibilidad, que nos lo había dicho Kant en su obra Crítica a la razón pura. Y me parece que aquí es donde entramos en una discusión absolutamente espacial que tenemos que resolver, y que me parece interesante que avancemos en esa discusión, en los planos, en la claridad de los planos, que me parece que en el fondo, aunque se habló de 7 planos del espacio, de repente no se dejó muy claro ese tema de los planos del espacio. Entonces, son unos planos que aluden la interrelación de los maxilares o aluden el tamaño de las arcadas dentales. Eso fue lo que terminaba complicando un poquito la discusión ayer, y por esa razón pienso que debemos avanzar en ello. En el espacio sideral, decíamos ayer, solo existen 3 planos de tamaño de las arcadas dentales. En el espacio sideral existen 3 planos del espacio. En ortopedia maxilar son 7 planos del espacio, 7 entidades espaciales, que llamémoslas como las llamemos, si es que alguien quisiera no llamarlas planos del espacio. Son entidades espaciales que deben ser consideradas al momento del diagnóstico clínico y el consecuente plan de trabajo, desarrollo del método terapéutico. Planos que debemos aparear o concatenar al momento de ese análisis. Son referencias espaciales de observación clínica para llegar a una lectura diagnóstica y un consecuente método terapéutico para revertir dichas alteraciones. La observación clínica es una lectura diagnóstica fundamental. Pero vámonos entonces adelante. Pero dentro de esa discusión tan compleja aparece el esfenoides, el líder, el comandante, el adalid de la base craneana, el que determina el desarrollo hacia adelante del viscerocráneo.
Y por esa razón me parece que se complica un poquito la cosa. Son planos aluden la relación entre los maxilares o la relación de los maxilares con respecto a la base del cráneo o el tamaño de las arcadas dentales. ¿Cómo es que se origina el desarrollo del cráneo y qué es lo que ocurre entonces en ese proceso de conformación de los maxilares y el cráneo como tal? Es una información genética o medioambiental. Esto es lo que lo que creo que tenemos que debatir hoy. Hablar del espacio, de esa condición espacial de interrelación entre los maxilares, o acaso es del perímetro o área de las arcadas dentales. Yo entiendo que esta discusión es un poquito compleja por esa espacialidad. Sea este el momento de decir que corresponde en este análisis diagnóstico a la ortopedia maxilar, que es el infinitivo. La ortopedia maxilar es una disciplina de la odontología o de la medicina que vigila el desarrollo de los maxilares, que tiene distintos nombres en distintos países y en distintas escuelas, pero que en el fondo el gran concepto, el infinitivo por así llamarlo, es ortopedia maxilar, es buscar el equilibrio desde los maxilares o complementar ese equilibrio en un grupo transdisciplinar, complementar ese equilibrio desde los maxilares. De hecho, sea este momento de decir, la ortopedia no se hace a base de una sola escuela o de un solo método, es un concepto interdisciplinar que tal vez todavía no existe en el mundo como tal. Por esa razón se puede hablar muchas cosas de ello y por esa razón aparecen muchas personas hablando de su escuela y diciendo que con eso es suficiente, que esa es la ortopedia. La ortopedia es un concepto muy general, muy amplio, un concepto amplio. Entonces veamos los planos del espacio. Esos planos del espacio aluden la relación entre los maxilares, aluden el área, el perímetro, perdón. El perímetro es circundante, o el área que es multidimensional. ¿Qué es lo que aluden? ¿O acaso el volumen hacia adelante del viscerocráneo? ¿Qué es lo que aluden estas entidades? Porque en esa medida entramos en una discusión de orden geometría proyectiva, una proyección espacial en el tiempo, que termina siendo una disciplina de suprema complejidad. Recordemos que el cráneo crece cronológicamente, el neurocráneo y el viscerocráneo crecen en el tiempo, crecen con un predominio horizontal en algunos casos o con un predominio vertical en otros. ¿A cuál predominio es que debemos referirnos? ¿Acaso no debería existir un predominio vertical y un predominio horizontal, sino un predominio general hacia adelante del viscerocráneo que parece ser que por mutación se va perdiendo? De manera excéntrica, centrífugamente, se conforman, se osifican, desarrollan y expresan hacia adelante los huesos del viscerocráneo. En esa instancia es una discusión de geometría proyectiva, cómo es que se conforman estas entidades, cómo es que se busca el desarrollo, qué es lo que se busca con los aparatos bimaxilares, lo que hemos buscado durante los últimos 120 años con los aparatos bimaxilares, desarrollo hacia adelante o desarrollo de las arcadas dentales. Y esto es lo que vamos a dilucidar hoy. Pero el conocimiento es inconmensurable, la ciencia avanza desde ciencia normal, atravesando anomalías y haciendo una especie de disrupción o parada abrupta para llegar a nuevos paradigmas y a una nueva ciencia normal. Esto nos lo decía Thomas Kuhn en su obra Estructuras de la Revolución Científica. La ciencia normal avanza mediante la aparición de nuevos paradigmas. Esta doctora es una doctora francesa, se llama la doctora María José de Salles, que yo quiero que vea esta obra que dice El arte de tratar antes de los 6 años, y quiero que vea que en la portada de su libro no existe ningún aparato bimaxilar, ¿cierto?
No existe un solo aparato bimaxilar. E incluso observe esta portada y vea cómo en alguna parte de la obra, de esta portada, de estas fotografías, hay una donde ella nos muestra el hueso esfenoides y el hueso occipital, y nos tiene unas flechas que nos habla del desarrollo hacia adelante, y nos dice que esta sutura entre el esfenoides y el occipital, la sutura esfenooccipital, la sincondrosis esfenooccipital, se conjuga hasta los 18 años. Sin embargo, ella habla de tratar hasta los 6 años. Y habla de tratar del tamaño de las arcadas dentales. Pero nosotros no hemos podido entender esto, y nosotros seguimos creyendo que esos aparatos bimaxilares con los que colgamos la mandíbula en la maxila mediante un cambio de postura terapéutica, que son la panacea. De hecho, no se nos ha ocurrido pensar que estos aparatos de repente podrían ser perfectibles, que la ciencia como tal es perfectible y que podríamos avanzar y entender unos nuevos conceptos y pensar ante todo primero en el tamaño de las arcadas dentales, no a la inversa, como lo estamos haciendo hace 120 años, donde buscamos avanzar una mandíbula contra una maxila que no se parecen en tamaño, es decir, que no colindan, que no cohabitan, que no tienen la posibilidad de cohabitar, que no tienen el tamaño acorde para vivir en equilibrio. Sin embargo, los avanzamos durante 2, 3 años con un aparato miotónico rígido que ferula la mandíbula contra la maxila, más que ferula la cuelga, es decir, todo ese avance se va en reacción inversamente proporcional, como la tercera ley de Newton, sobre una maxila que podría incluso ayudar en la flexión del esfenoides o incluso hacer unas asimetrías faciales, básicamente al colgar la mandíbula asimétricamente sobre la maxila. Esto corresponde a una inteligencia espacial mecánica, a una inteligencia también llamada visual, a un módulo del cerebro que contempla esos procesos de movimiento. Entonces avancemos en ello y veamos cuáles son los planos de interrelación y cuáles son los planos de área en ese desarrollo fisiológico del cráneo. Sagital, frontal, vertical, transversal, horizontal. ¿Son 3, son 6 o acaso 7 planos del espacio? ¿Cómo es este cuento? La relación anteroposterior de la mandíbula con respecto a la maxila se denomina plano sagital o anteroposterior. Es básicamente lo que más persiguen los aparatos bimaxilares de ortopedia maxilar, porque están más preocupados por la disrelación, la ausencia de relación, que por el tamaño de las arcadas dentales. De hecho, para los grandes ortopedistas del mundo, o para muchos ortopedistas importantes del mundo, las placas activas no son aparatos de ortopedia maxilar. Mire qué ironía. Para muchos ortopedistas del mundo, las placas activas son aparatos de ortodoncia, no son aparatos de ortopedia. Y ahí empiezan a nacer los problemas. ¿Cómo que un aparato que está cambiando el tamaño de las arcadas dentales y por ende, atiéndame esto, por ende, cambiando el tamaño al cambiar el tamaño de las arcadas dentales, cambia su interrelación? Todo tratamiento ortodóncico tiene efectos ortopédicos. Es decir, toda restauración protésica incluso tiene un reequilibrio oclusal, ¿cierto? Entonces entendamos que no es que los aparatos de ortopedia tengan solamente que buscar la interrelación de los maxilares, el posicionamiento anterior o posterior, no. El tamaño de las arcadas dentales es el que hace, me gustaría que viera el video de ayer, cómo la relación intermaxilar está afectando dramáticamente los centros de crecimiento o favoreciendo sabiamente los procesos de crecimiento y desarrollo. Es decir, la oclusión dental es el gran aliado o el gran enemigo del profesional de la odontología, en particular de ese que vigila los procesos de crecimiento y desarrollo, que deben ser todos los odontólogos del mundo. Todos los odontólogos del mundo deben de vigilar
Ortopedia maxilar es la vigilancia, conservación, mantenimiento de la oclusión dental. Los dientes crecen toda la vida, si entendemos crecimiento como las abrasiones fisiológicas que se van dando durante todo el tiempo del mundo. O sea, este momento decir que un paciente con 80 años debe tener unos caninos tan planos como los laterales y no debe tener ninguna interferencia mecánica al mover la mandíbula hacia un lado o hacia el otro. Debe tener la oclusión absolutamente plana en grado cero, que nos lo puede leer el ángulo funcional masticatorio de Planas, que si no lo conocen lo invito a que lo estudie, porque es la vigilancia de la odontología. Entonces esto es un plano que alude a la interrelación de la mandíbula con la maxila. Este plano que acabamos de esbozar alude a la interrelación de la mandíbula, qué tan adelante está la mandíbula, qué tan adelante está la maxila. Para no enredarnos un poquito, porque dentro de esta misma pregunta podría estar, ¿dónde está la maxila con respecto a la base craneana? Porque en esa medida tendríamos que llegar a los cóndilos del occipital, a las patinetas del occipital, a cómo el occipital con estas patinetas que se posan sobre la primera vértebra cervical, sobre el atlas que sostiene la cabeza y su equilibrio, cómo estos cóndilos del occipital son los que van a determinar esa relación, ese equilibrio del cráneo y esa posición del plano facial perpendicular al piso o incluso por encima del plano por encima de esa perpendicularidad. ¿Cuál es el plano ideal? ¿El plano horizontal ideal? ¿Frankfurt o Camper? ¿Cierto? ¿Cuál es el juego de estos cóndilos del occipital al posarse en esta porción glenoide del atlas? La sincondrosis esfenoccipital es el eje sobre el cual descansa la biomecánica del cráneo. Es allí donde habita el equilibrio craneal y por ende el equilibrio del cuerpo. El equilibrio de la cabeza es el equilibrio del cuerpo. Por eso ortopedia maxilar no es una simple férula impositiva que aquieta la mandíbula en una posición postiza inventada por nuestra inteligencia, para creer que allí es donde necesitamos tener la mandíbula. La sincondrosis esfenoccipital del adolescente es esto. Esto hasta la adolescencia no se ha cerrado este elemento. Esta sincondrosis, que será sinostosis, a los 18 años. Es decir, que está creciendo, nos decía Ricketts, 1 milímetro cada año y está produciendo el desarrollo hacia adelante del cráneo. ¿Cierto? Esto, donde está el puente troncoencefálico, donde está el clivus, donde está el desarrollo hacia adelante del cráneo y donde está la favorabilidad de la base craneana de su desarrollo hacia adelante. El viscerocráneo crece hacia adelante, pero todas nuestras terapéuticas en los últimos 120 años, atiéndame bien esto, ortopédicas u ortodónticas, todas han procurado la oclusión estable atrás, ¿cierto? De hecho, la apnea del sueño es tal vez la prueba que nos muestra que finalmente estamos teniendo una mutación del plano facial. De hecho, usted hoy escoge un montón de perfiles, lo invito a que lo haga en la internet, escoja un montón de perfiles y le muestre a un colega suyo, un especialista, y le muestre cómo ese perfil, cómo se le camuflan varios perfiles convexos que él considera idóneos. No es ese perfil el perfil ideal. El perfil ideal tendrá que avanzar un poquito hacia adelante si es que entendemos que la caja de resonancia, la cavidad lingual, se está quedando corta, se está quedando atrasada y cada día nuestras terapéuticas la atrasan más. Entonces, entender esto, entender quién es el esfenoides en el cráneo, cuál es su flexión o su extensión, qué es lo que buscamos en ese esfenoides, qué ocurre en el esfenoides con nuestras terapéuticas, qué ocurre con esas cadenetas que se ven diariamente en la ortodoncia, qué ocurre con esa mandíbula que estamos colgando en la maxila diariamente, qué es lo que ocurre en esto. ¿Quién es el maxilar? ¿Dónde está el maxilar? ¿Dónde está el hueso palatino? ¿Quién es la clase 2? ¿Es prognatismo acaso? ¿O es hipoplasia o retrognatia
perdón, ¿quién es la clase 2? Es prognatismo y no hipoplasia de la maxila de pronto. Y le recuerdo que en el 1981 el profesor McNamara nos contó que solo el 2% de los pacientes clases 2, perdón, que el 98% de los pacientes clases 2 ya tienen el punto A atrasado. Tiene el punto, es decir, que estamos partiendo de un análisis de un punto A que ya se encuentra atrasado y por ende estamos partiendo de unos parámetros irreales. De repente lo que tenemos en el fondo es una mandíbula distal que deberíamos clasificar como mandíbula distal o distorrelación, porque esto nos llevaría a un mejor entendimiento de qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? De hecho, si usted me está entendiendo mi discurso, que no es hoy, sino un discurso, una prédica que tiene 20 años, tal vez todo este siglo, donde estoy mostrando unos conceptos monomaxilares, entre ellos las chapas de rozamiento. Si usted me está entendiendo mi discurso aboga porque en el fondo tenemos que producir mediante aparatos monomaxilares tamaño de las arcadas dentales. Y esta diapositiva, que parece no pertenecer a esta discusión, habla de las inserciones del pterigoideo lateral, del vientre mayor y del vientre superior y el vientre inferior de ese pterigoideo lateral externo, que se posa en el ala mayor del esfenoides, que se inserta en el ala mayor del esfenoides, que se inserta en la fosita medial del cóndilo, en la cápsula y la articulación y además en el cartílago condilar. Este pterigoideo lateral es determinante en ese desarrollo hacia adelante. Cuando anclamos la mandíbula en la maxila mediante un aparato bimaxilar, cuando usamos aparatos bimaxilares, estamos condenando a este músculo, que es el pterigoideo lateral, tal vez donde se encontraron en el discurso de Alexander Petrovich y de Pedro Planas, como determinantes en el desarrollo del viscerocráneo hacia adelante, donde Petrovich lo explicaba con la espina nasal anterior y le atribuye el desarrollo al maxilar, y Planas se lo atribuye a la dinámica de la mandíbula, aunque su teoría no llama dinámica mandibular, sino rehabilitación neuroclusal. Pero en fin, esto no corresponde a este momento, donde simplemente vengo a mostrarle los planos del espacio y vengo a mostrarle cuál es el perfil ideal, cómo es que se va a conformar el perfil ideal, qué es lo que necesitamos en el desarrollo de los maxilares. ¿Será que debemos seguir colgando la mandíbula en la maxila a expensas de esa reacción que está ocurriendo en la maxila? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Será que verdaderamente estamos avanzando la mandíbula? ¿O será que estamos empatando, que la mandíbula de pronto avanza un poco, aunque la tenemos aquietada y perdió toda su dinámica con esa férula impositiva bimaxilar, y de repente está tumbando la maxila? ¿Será que estamos tratando el overjet? ¿Será que no estamos tratando el desarrollo de los maxilares hacia adelante y lo que estamos tratando es simplemente el overjet? Porque si así fuese, pienso que es momento de reconsiderar estos temas. Y sigamos adelante con los planos. Hablé de un plano sagital de relación, ahora voy a hablar de otro plano sagital, que es el largo de las arcadas dentales. Atiéndame esta diapositiva, por favor, obsérveme este efecto cinemática. Y este efecto cinemática nos va a decir si usted vestibulariza los dientes o distaliza molares. Usted está consiguiendo tamaño anteroposterior de unas arcadas dentales, superior o inferior, o ambas, y por ende está hablando de la longitud sagital de cada uno de esos maxilares, no de la interrelación. Es decir, hay un plano sagital que alude a la interrelación y hay un plano sagital que va a aludir el tamaño o largor, como dicen las señoras, de las arcadas dentales. Entendamos esto. Y por ende es un plano de área, de perímetro, del perímetro de cada una de esas arcadas dentales, y por ende del área de esas dos arcadas dentales, que al estar más largas cada una de las dos o una de ellas, va a tener más área, más espacio. Entendamos perímetro como horizontal y área como multidimensional.
Y vámonos al plano frontal. Frente al plano frontal yo todavía en mis giras por Latinoamérica y por Europa, yo he descubierto algo que me asusta mucho en torno a la ortopedia maxilar, que habla de la relación lateral de la mandíbula con respecto a la maxila. E incluso veo conferencistas de alta talla aludiendo la relación de la mandíbula con respecto a la maxila, es decir, la coincidencia o no coincidencia de los centros esqueléticos de la maxila y de la mandíbula, de la línea media ósea o la línea media ortopédica. Veo que todavía hay quien cree que este es el plano transversal. El plano transversal es un plano de tamaño de las arcadas dentales, no de interrelación, no de relacionamiento lateral, que se llama el plano frontal. El plano frontal, aquí en Constantinopla, alude a la relación lateral de la mandíbula con respecto a la maxila, no contra, sino con respecto a la maxila, donde el maxilar puede estar desviado porque hay un esfenoide que está creando una simetría porque le estamos cargando fuerzas mayores por un lado que por el otro, o donde hay una mandíbula que está desviada por alteración, por interferencias mecánicas o por cualquier otra razón, y debemos entender que esta línea media esquelética es la línea media verdadera, la línea media real, y no seguir distraídos, que me parece que hay una distracción enorme, donde hasta el paciente ya le dice a su ortodoncista: no, es que todavía no me ha hecho coincidir las líneas medias, parece ser como que las líneas medias no son sino las líneas medias dentales. La línea media dental, atiéndame esto, es despreciable al momento del tratamiento. Hay que conservar la línea media ortopédica o esquelética, porque si usted, bregando a corregir la línea media dental absolutamente estética, se distrae y en lugar de conseguir el equilibrio entre los maxilares, hace una asimetría facial esquelética, esa asimetría caminará en el tiempo y terminará siendo una situación compleja en la calidad de vida de ese paciente. Repito, la línea media dental es despreciable cuando en la discusión de tratamiento está de por medio la línea media esquelética, también llamada línea media verdadera, también llamada línea media ortopédica, que es el centro de la mandíbula, que se aprecia muy fácil en la sínfisis mandibular, y el centro de la maxila, que se aprecia muy fácil en la papila incisiva, no en el frenillo, que a veces acude a las desviaciones dentales. Entonces entendamos esto: el plano frontal es la relación lateral de la mandíbula con respecto a la maxila, y debería conocerlo un estudiante del primer semestre de odontología, pero no, parece ser que cuando yo hablo del plano frontal, como que creemos que estamos hablando del plano transversal, aunque están en el mismo horizonte lateral, traverso, atravesado. El plano transversal alude a la anchura y el plano frontal alude a la relación, el relacionamiento intermaxilar, la interrelación entre estas dos entidades. Atiéndame esto, por favor. Este es el plano frontal. Y en esa disertación, donde llamamos dos planos sagittales y un plano frontal, aparece el más protagónico de los planos, que yo llamo el ignorado plano vertical, que alude a la altura facial inferior. El ignorado plano vertical. ¿Quién es el plano vertical? ¿Quién es la relación de la mandíbula con respecto a la maxila? Perdón. ¿Quién es la relación de la mandíbula con respecto a la maxila? ¿Qué incidencia tiene? ¿Quién es la altura facial inferior? ¿Quién es el overbite? ¿Cómo es esto? La dimensión vertical del tercio inferior de la cara. La dimensión vertical. La pregunta es, ¿la dimensión vertical como fin o como medio? ¿Durante el tratamiento o como el fin del tratamiento? Yo veo que cotidianamente se dice en el mundo: no, es que mi aparato es para abrir mordida durante el tratamiento, para abrir mordida como fin. ¿Cómo es la cosa? Ahora, entendamos,
la dimensión vertical debe corregirse lo más pronto posible. De ello depende que la mandíbula pueda hacer sus excursiones laterales y mantenerse. Pero el plano vertical no es el plano más tenido en cuenta al momento del tratamiento clínico ortopédico maxilar. Y le quiero contar, el primer plano a tratar y el más importante plano a tratar se llama el plano vertical, del que no sabemos mucho porque nuestras terapéuticas, que tienen que trascender, que son perfectibles, que tienen que avanzar, nuestras terapéuticas no contemplan demasiado el plano vertical. De hecho, los planos de mordida posteriores o anteriores que desarrolla un hombre en América que se llama Norman William Kingsley, todavía no son interpretados. Incluso en algunos países, como en mi México del alma, los llamamos pistas. A los planos de mordida posteriores o anteriores los llamamos pistas. No, las pistas son un concepto de un gran maestro en Barcelona, que hace su trabajo en Francia, en Portugal y en el sur de España, que es Pedro Planas Casanovas. Las pistas son una cosa, los planos de mordida son otra cosa, y es bueno que lo tengamos presente, sobre todo en lo que respecta a mi México, ¿cierto? Los planos del espacio son planos del espacio, no son pistas. El término pista evoca una dinámica, evoca un despegue. Las pistas de aterrizaje, las pistas por donde ruedan los vehículos a alta velocidad, evoca un desplazamiento. Los planos son otra cosa, son planos de mordida anteriores o posteriores que deben ser considerados y que no podemos seguir confundiéndonos. Ahora, hablar de pistas es hablar de Pedro Planas Casanovas, ¿cierto? Entonces, hablemos del plano vertical. ¿Quién es el plano vertical? ¿Qué es lo que alude el plano vertical? ¿Acaso remite a la altura facial inferior? ¿Es un plano de relación o de proximidad vertical? Le repito, este plano vertical alude la altura facial inferior. Es un plano que alude qué tan arrimada está la mandíbula a la maxila y de qué depende su arrimamiento. Seguramente corresponde a la egresión o crecimiento de los procesos dentoalveolares posterior-inferiores o posterior-superiores, pero en general donde se queda es en el proceso dentoalveolar posterior-inferior, donde el cuerpo mandibular, no su longitud, que esa es la discusión de la ortopedia, sino tampoco el grosor, sino la altura del cuerpo mandibular, es decir, donde reposan, donde están sembrados todos los procesos dentoalveolares posteriores de las arcadas de la mandíbula. Ese cuerpo mandibular debe crecer en sentido vertical, y al crecer o no crecer, está hablando de proximidad vertical, de arrimamiento, de proximidad con respecto a la maxila. Entiéndamelo aquí, por favor. Esto es una cajita que yo he llamado la cavidad lingual, no la cavidad oral que va de los labios hacia adentro. La cavidad lingual va de los dientes hacia adentro. Se llama cavidad lingual porque ahí está la lengua. Pero vamos a suponer que usted un día cualquiera egresa, saca, extruye. Y digo egresa para aludir el proceso alveolar, porque es un término más ortopédico. Egresión versus ingresión. Egresión es salida con alvéolo a bordo. Crecimiento alveolar, egresión. ¿Usted hace egresión de los posterosuperiores o de los posteroinferiores? Es decir, logra que estas entidades crezcan. Cuando estas entidades crezcan, cuando ese proceso alveolar crezca, va a ocurrir exactamente esto. Obsérveme esto. Va a ocurrir esto. Observe este efecto cinemático. Es decir, esta cavidad va a aumentar su tamaño. Y al aumentar su tamaño, ahí hay una entidad vital, se llama la lengua, que tiene una misión de mantener el equilibrio de esas entidades para que esto pueda estar en equilibrio. Entonces, si le aumentamos el tamaño a la lengua, es posible, la cajita, que de hecho sea este el momento de decirle, es también la caja de la dicción de los humanos, de la dicción, de la resonancia, es la caja de resonancia de los humanos, que no se puede mutilar a nuestro amaño simplemente perdiendo piezas dentales. Esto hay que darle tamaño para que la dicción, la respiración pueda darse de manera acorde, de manera ideal. Entonces, este plano es un plano que alude al perímetro de las arcadas dentales. Perímetro, es decir, la aproximación de la mandíbula a la maxila,
habla de esta área, más que de perímetro, habla de área de las arcadas dentales y de perímetro de las arcadas dentales y de área de la cavidad lingual. Entonces entendamos esto. Y sigamos entonces al plano transversal, a la anchura de las arcadas, a la compresión o la flexura de las arcadas dentales. No deje de mirar ese hueso gris, que es el hueso palatino, que es determinante en nuestras terapéuticas, pero parece ser que lo despreciamos, ¿cierto? Entonces, el tamaño de las arcadas dentales, esqueléticamente hablando, no dentalmente hablando, alveolarmente hablando o basalmente hablando, el tamaño de las arcadas dentales, ya sea de manera dental o de manera esquelética, fracturando la sutura media palatina, la cola de Milano, la sutura media palatina, alude la anchura, el tamaño transversal de las arcadas dentales, que puede expansionarse esqueléticamente o dentalmente. Dentalmente mediante estímulos supremamente lentos, que no deben exceder los 7 días, es decir, esos tornillos que usamos cotidianamente y que en algunas escuelas en Latinoamérica e incluso en Europa se dice que van a usarse, que van a activarse con un palancazo inferior a 7 días. Lo único que están haciendo es inclinando dientes en su alvéolo. La activación de esos tornillos debe ser muy lenta. Estoy hablando del tornillo que busca la expansión alveolar. Y lo que menos debe tener es un arco vestibular de Halley, que parece ser que ya en todo el mundo creemos que la placa Schwartz tenía arco vestibular de Halley. Nunca lo tuvo. Schwartz jamás se lo hubiera puesto. Es una incongruencia que busca ensanchar atrás para tumbar la premaxila más hacia atrás, ¿cierto? No, entonces, si entendemos la expansión excéntrica, la expansión dentoalveolar, la expansión alveolar, la entendemos, también podemos entender que puede hacerse o dental o esquelética, ¿cierto? La esquelética sí son tornillos que se tienen que activar en un paciente de menos de 11 años 2 veces al día, más de 11 años 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y comida cada 8 horas o cada 12 horas en el paciente por debajo de 11 años, que puede hacerse una expansión esquelética o una expansión dental, y que alude básicamente el perímetro, el área de las arcadas dentales, el perímetro, la medición circular de estas entidades, ya sea mandíbula o maxila. Van 6 planos del espacio, si no los contamos, por favor se devuelve en el video y lo mira otro día. Nos falta un 7º plano del espacio, en un tiempo, en un cronos, que es cambiante. Recordemos que el dios griego, el dios Cronos, se comía a sus hijos. Es el tiempo que se come a sus hijos. El tiempo que es sinónimo de crecimiento y desarrollo y que debe ser mirado y reconsiderado durante un tratamiento clínico y durante el diagnóstico. ¿Qué potencial de crecimiento tiene esta estructura o aquella otra en el momento de desarrollo? De hecho, digo yo siempre que con los aparatos bimaxilares colgamos, aunque a veces creo que esta discusión es tan espacial, que sin una fundamentación mecánica, sin una fundamentación espacial mecánica, sin una inteligencia espacial mecánica, a veces creo que no se entiende. Nosotros colgamos la mandíbula, porque me lo preguntaba recientemente alguien en México, pero ¿cómo que colgamos la mandíbula en la maxila? Estamos colgando la mandíbula en una maxila inmadura, sin desarrollo, pretendiendo avanzarla. ¿Y cómo que colgamos? Si el aparato está pasivo, los aparatos están pasivos. No, el aparato no está pasivo. Cuando usted le hace un avance a la mandíbula en el cambio de postura terapéutica o en la mordida constructiva o la mordida de trabajo, cuando usted avanza la mandíbula, usted activó el aparato. Y si no lo activó, no lo ponga, porque el aparato tiene que activarse. Así funcionan los aparatos bimaxilares. Los aparatos bimaxilares buscan el avance de otra manera distinta a como lo buscan las placas activas, que no es lo que estamos discutiendo, y que yo tengo una disciplina que se llama la ortopediodoncia, que es la que muestra cómo el tamaño de las arcadas dentales puede avanzar la mandíbula, pero no hablemos de eso. Los aparatos bimaxilares, que tienen 120 años de existir, si tomamos como mito fundacional el monobloc de Pierre Robin
o el activador de Andresen, aunque es presentado en 1935 en Berlín, esos bloques rígidos, que son el mito fundacional de la ortopedia maxilar, si nosotros entendemos que ese aparato lo que está haciendo es, al avanzar la mandíbula, hay una reacción igual y opuesta a la anterior, nos lo dijo Newton. Esa reacción hará que la maxila tenga todas esas fuerzas hacia atrás. Y si usted en la mordida constructiva hizo mayor avance por un cóndilo que por el otro, es posible que usted esté creando una asimetría en el esfenoides, porque recordemos que el hueso palatino, que el hueso maxilar, está por delante del hueso palatino, y que el hueso palatino es donde se meten las apófisis pterigoides del esfenoides, allá en las coanas, donde bajan las apófisis, la doble apófisis pterigoide del esfenoide, de ese murciélago, de esa mariposa que dicen los clínicos, o los investigadores mejor. Ese esfenoides puede estarse causando asimetrías al colgarle la mandíbula. Estamos colgando la mandíbula en una maxila inmadura, pero a veces creo que es que no se entiende, que esto no se entiende. Yo llevo 20 años diciéndolo, pero me parece que no se entiende que estamos colgando la mandíbula en una maxila sin completar su desarrollo. Recordemos el trabajo de Petrovic. Alexandre Petrovic dice que la maxila es la plantilla que llama a un hueso, que yo no creo lo que voy a decir, pero que lo dice la literatura, a un hueso que es la mandíbula, que es una veleta, que viaja a la favorabilidad que le ofrezcan. Eso no es cierto. Si eso lo dice la literatura, eso no es cierto. La mandíbula tiene su autonomía, tiene su dinámica. Lo que pasa es que no existe una teoría que nos muestre la teoría de Alexander Petrovic versus la teoría de Planas, que debería llamarse la teoría de Planas debería llamarse la teoría de la dinámica mandibular como hacedora de la forma. Mientras que la teoría de Petrovic era un investigador de ciencia pura, era un médico en Austria, en Estrasburgo, donde finalmente estaba haciendo una investigación de ciencia pura. La de Planas es una investigación de ciencia aplicada, es decir, fáctica, factual, empírica, nacida de la sensibilidad del palpar esas entidades. Ahora, la palabra empirismo en la odontología y en la medicina hay que explicarla muy bien, porque para la medicina empirismo es como odontología hecha sin conocimiento. No, empirismo, de hecho recordemos que hasta 1700, cuando Kant nos presenta su teoría cuando nos presenta la teoría de Kant, que viene casi que a empatar las dos teorías que existían, que era que el conocimiento solo se adquiría mediante racionalismo, que nos lo había dicho Descartes, pienso, luego existo, y que David Hume nos había mostrado una teoría que era el empirismo, y la teoría de Kant viene a empatar esas dos teorías, o a mediar entre ellas, que es la teoría del apriorismo, que es el concepto del apriorismo que nos muestra Kant para desempatar o para potenciar esas teorías. En 1720, que es en 1780, que es donde presenta Kant esa teoría, bueno, en fin, no nos distraigamos con filosofía. Entonces, el tiempo es un concepto de crecimiento que tiene que ser considerado y que es un plano de relación y de perímetro, de área de las arcadas dentales, donde de repente lo que vamos a tener que entender y que no hemos podido entender es que lo primero que tenemos que conseguir es el tamaño de las arcadas dentales, conseguir tamaño en las arcadas dentales. Pero parece ser que nos cuesta mucho trabajo. Las placas activas disque no son aparatos de ortopedia. Disque es una apócope de dicen que. Disque no es un aparato de ortopedia. No, cambiar el tamaño de las arcadas dentales es cambiar la interrelación, es cambiar el equilibrio de estas entidades, por ende cambiar el equilibrio del cráneo y por ende cambiar el equilibrio del cuerpo. Primero el tamaño hacia adelante, por ende la nueva interrelación, pero no, estamos intentando relacionar las arcadas dentales mediante aparatos que de repente no contemplan ese tamaño de las arcadas dentales. Entonces termino con la misma teoría, con la misma diapositiva que comenzamos,
donde ningún ser humano puede conocer por fuera el espacio y el tiempo, nos dice Kant. El espacio lo domina la geometría y el tiempo la aritmética. El espacio y el tiempo como formas a priori de sensibilidad, en el a priorismo de Kant, para superar el racionalismo y el empirismo, que eran las teorías que se mantenían hasta el momento. Por su atención, muchas gracias.